Queremos saludar a todos los que están participando de este glorioso culto misionero desde la ciudad de Cartagena, Colombia, a todos los miembros de la congregación y a nuestro querido pastor Carlos, que está allí como presbítero de esta zona 45. Un fraterno saludo para usted, pastor, y a toda la congregación, a su esposa. Que el Señor le bendiga grandemente, pastor Carlos Arango. Un fraterno saludo también para todos los que se conectan a través de este culto. Quien le saluda a su amigo y pastor Eduardo Sánchez desde la ciudad de Mitú, Vaupés, Colombia, la zona 81 que comprende el departamento del Vaupés y este trabajo que es la labor misionera dentro de los pueblos indígenas. Leeremos en esta ocasión la palabra de nuestro Dios en el capítulo 1 del libro del profeta Jonás, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La labor misionera tiene algunos componentes importantes que vamos a considerar a través de la palabra que vamos a ver en esta lectura bíblica. Para ello miraremos algunos aspectos importantes. Uno de ellos, vamos a ver, es la disposición del misionero de ir al lugar donde Dios lo necesita. Y dos, vamos a mirar también la actitud del misionero. Son dos cosas importantes: tener la disposición y la disponibilidad de ir al lugar donde Dios lo necesita. El misionero es entonces una persona que se da, es una persona que se entrega, es una persona que rinde sus intereses, su tiempo, su virtud, su talento, lo que es, lo pone a disposición ya no de él, ni de sus sueños, ni de sus metas, ni de sus proyectos, o de sus empresas, o de su iniciativa. Todo lo que el misionero es y lo que posee, lo pone a disposición de quien es la vida, de quien le hizo el llamado, de quien le dio el privilegio de hacer parte de este llamamiento al servicio de la obra misionera. Por ello es sumamente importante saber que el misionero será una persona abnegada, entregada, sacrificada, y que ya no depende de él, sino que depende de su amo y Señor, quien lo ha llamado para estar dispuesto. En este orden, cuando vemos el llamado de Dios al profeta Jonás para que fuese a predicar a la gran capital de Nínive, la capital, la ciudad de Nínive, la capital de Asiria. Esta ciudad se encontraba a unos 700 kilómetros del lugar donde Dios llama a Jonás para que vaya a predicar. Y el Señor le dice: ve a Nínive y proclama la palabra contra ellos, porque el pecado de ellos ha subido allá al borde, al punto donde no hay retorno. Por tanto, levántate y ve y proclámales, porque yo he visto su pecado y su maldad, y voy a traer juicio sobre ellos. Pero aquí hay un dato curioso también, porque cuando Jonás recibe el llamado de Dios para ir a esta gran ciudad, Jonás toma una actitud totalmente distinta a la que debía haber tomado en principio. Y lo que Jonás hace es que mide el impacto, mide las proporciones, mide lo que sería aquel mensaje que traería a aquella nación. Recordemos que los asirios eran y fue una nación a la que Israel siempre la tuvo como enemiga. Nínive o los asirios fueron enemigos de la nación de Israel y tenían muchas cuentas pendientes, muchos desafíos, muchas rabias, muchos odios, mucha venganza entre los asirios y entre los hebreos, los israelitas, y entre los israelitas y estos. Así que el mensaje de Dios para Jonás no cayó tan bien. Jonás no se esperaba que Dios se dirigiera a los gentiles, que fue de hecho uno de los grandes errores de la nación de Israel, de no comprender
que la misión de ella como nación, según en el capítulo 12 de Génesis, era que la nación de los lomos de la promesa de Abraham fuera luz a las naciones. Eso es lo que el Señor le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. El propósito por el que Dios llamó a Israel no solamente fue para que la salvación se quedara en Israel, sino para que Israel fuera luz a las naciones. Propósito que Israel no comprendió aún en los tiempos del Mesías. De hecho, aún en los tiempos de Cristo, los apóstoles tampoco comprendieron la visión de que la iglesia era luz y tendría un mensaje de salvación no solo a los hebreos y al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Por ello encontramos el llamamiento de Dios a Saulo, el apóstol, o Saulo de Tarso más bien, para luego convertirlo en el apóstol Pablo. Y lo que el Señor le dice a Saulo en el llamamiento, que él lo corrobora en el testimonio, es que Dios lo llama y le dice: te he puesto para que lleves mi nombre y mi palabra a los gentiles, para que sea luz, para que libertes a los cautivos, para que los que están atados por el diablo sean libres a través de la predicación que te daré. Es decir, que el llamamiento de Dios para Israel era hacer luz a las naciones gentiles. Pero cuando Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, aquella gran ciudad que está allí, para que proclames el mensaje, Jonás toma una postura de vía opuesta. Es decir, vamos a poner un ejemplo: Nínive estaba al norte, y lo que la ubicación que él toma para ir a Tarsis, para huir, entonces toma la posición opuesta, el camino opuesto. Y lo que hace Jonás es emprender un viaje, no a Siria, sino que emprende un viaje a España, pues Tarsis era una ciudad en el suroeste de España, ya no a 700 kilómetros, que era donde estaba Nínive, sino a 1000 kilómetros de distancia en el mar Mediterráneo, que eran las aguas que navegaba Jonás, aquel profeta. Pero aquí hay algo importante y curioso, y es que nosotros entendemos que ya no nos debemos a nosotros mismos. El misionero, ya lo decía, es una persona que tiene que estar disponible y dispuesta donde Dios lo necesita. No dependemos de nosotros, ya no nos debemos a nosotros. Recordemos que somos llamados por un Dios de misericordia, y cuando fuimos llamados, ese día le entregamos al Señor nuestros mapas, le entregamos nuestros proyectos, le entregamos y rendimos todos nuestros anhelos y deseos, y ese día renunciamos a todo lo que considerábamos que eran nuestras aspiraciones. Por ello, el misionero deberá estar dispuesto y disponible a donde Dios lo necesita. No nos compete a nosotros acondicionar a Dios a dónde queremos ir, porque hoy hay mucha gente en las congregaciones, y hay mucha gente en las iglesias, y hay mucha gente en los grupos de alabanza, y hay mucha gente en el mismo ministerio, obreros y pastores, que tienen el deseo de servir y quieren ser misioneros, pero hay por delante un acondicionamiento. Es decir, quiero servirte, Señor, pero quiero servirte, Señor, pero vamos a condicionar a Dios. Hay gente que quiere acondicionar a Dios. Sí quieren servir, pero quieren servir en el confort. Quieren servir, pero quieren servir en la comodidad. Quieren servir, pero quieren servir donde no haya sufrimiento. Quieren servir, pero quieren servir donde no hay necesidad. Quieren servir, pero quieren servir donde ellos se sientan bien, donde no haya escasez, donde no haya un precio que pagar, donde no haya un distanciamiento de sus nexos o lazos familiares. Quieren servir, pero a su manera. Quieren servir, pero bajo sus motivos. Quieren servir y quieren ir o quieren hacer parte de esos obreros o misioneros, pero no están dispuestos a ir donde Dios realmente los necesita. Mire algo importante, hermano, y es que la palabra Nínive representa el propósito de Dios, pero lo que dice el versículo 3, y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es decir, Nínive representa la voluntad.
Nínive representa el propósito, Nínive representa el llamado, Nínive representa el lugar donde Dios quiere que tú vayas. Pero Tarsis representa mi deseo, mi voluntad, mis intereses, lo que creo que es mejor, es lo que me conviene. Y eso es lo que tenemos hoy, un despliegue de ministerios y de colaboradores y de personas que quieren servir a Dios, pero quieren hacerlo a su manera. No están dispuestos a ir donde realmente hay necesidad. No están dispuestos a desprenderse, a sufrir, a pagar el precio. Si no hay motocicleta, si no hay un vehículo, no voy. Si no hay energía eléctrica, no voy. Si hay que ir por la selva o por el pantano o hay que ir a un lugar de escasos recursos, no voy. No es conmigo, entonces Dios no cuente conmigo. Y ese tipo de acondicionamientos es el que tenemos hoy en muchas congregaciones. Por ello, la obra en algún sentido tiende a estancarse, porque hay gente que no está dispuesta a sacrificarse, a sufrir, a ir, a entregarse. Y el llamado misionero, hermano, joven, pastor, líder, obrero que me escucha, el llamado misionero es un llamado de sacrificio, de entrega. Hay que renunciar, hay que entregarnos, hay que despojarnos de la comodidad, hay que ir donde Dios quiere que vayamos. No importa si Nínive para usted es un verdadero desafío, mientras Dios te llame a ese lugar, de seguro Dios te va a dar la victoria, de seguro Dios irá delante de ti, de seguro Dios abrirá puertas en el camino, de seguro Dios hará lo que nadie puede hacer, porque si Dios te envía a Nínive es porque tiene un propósito, y si Dios te envía a Nínive es porque Dios quiere salvar muchas almas, y si Dios te envía a Nínive, no importa que el cálculo humano y que tus pensamientos humanos perciban un ambiente, Dios en cualquier caso cumplirá y hará que esa palabra predicada a través de tus labios traiga miles de almas a los pies del divino Maestro. Ese en un aspecto sería un punto importante, pero quiero que vea conmigo otro aspecto importante. Y es lo que encontramos en el capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 5. Dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire esta importante reflexión de quien fuera un inconverso pagano, diciéndole al misionero, porque Jonás en cualquier caso, en desobediencia o en obediencia, es el misionero. De la voluntad de Dios, lejos o dentro de la voluntad, es el profeta llamado por Dios. Dios lo llamó como profeta, Dios lo llamó como mensajero, Dios lo llamó como pregonero, Dios lo llamó como atalaya, Dios lo llamó como un instrumento escogido, y Dios no iba a poner entredicho ese llamamiento. Es decir, Dios no estaba para titubear, Dios no estaba para vacilar, Dios no estaba para perder el tiempo. Dios lo llamó a Jonás en el momento en que lo llamó, porque lo necesitaba. Dios tenía un propósito en mente cuando llamó a Jonás a ir a Nínive. Dios no lo hizo sencillamente porque no tenía nada que hacer. Y eso es importante. Cuando Dios te llamó a ti al ministerio o al liderazgo donde Dios te ha puesto, te ha llamado porque te necesita. Tú no estás allí para perder el tiempo. Tú no estás allí para preguntarte o cuestionarte si Dios o no, si sí o si no. Tú estás allí para que dispongas tu corazón en la presencia del Dios Todopoderoso. Dios es quien te llama.
te ha usado, te ha llamado, y es Dios quien en este momento te recuerda que tú eres un instrumento escogido por su gracia divina, y que no es el momento de cuestionar, no es el momento de vacilar, no es el momento de poner entredicho. Es un momento decisivo en el que Dios sí quiere y espera de ti una total disposición, una entrega, un compromiso en el que puedas despojarte y desconectarte de todo aquello que te impida rendir tus capacidades y propósitos en el perfecto plan de Dios en tu vida. Ahí estaba Dios tratando con Jonás, y en ese propósito Dios iría, en cualquier caso, llevaría adelante el objetivo principal y el propósito principal, que era llevar la palabra. Dios sabía exactamente lo que quería con Jonás. Pero hay un aspecto importante. Mire usted, hermano, que Dios está hablándole a Jonás. Y Jonás, en el momento en que la turbulencia, en el momento en que la tempestad está azotando la embarcación y aquella navegación, aquella barca, vemos a Jonás durmiendo en la parte del fondo de aquella nave. Pareciera un poco incomprensible, pero esto tiene un significado también. Mire usted que hoy tenemos el sueño de la indiferencia, un sueño de irresponsabilidad, el sueño de la insensibilidad. Esto nos habla de esa actitud en la que muchos obreros, líderes y colaboradores, y por no decir también, ¿por qué no decir? Muchos pastores han caído en el sueño de la indiferencia. Cuánta gente lucha hoy contra el pecado, cuánta gente lucha hoy con los vicios, cuánta gente lucha hoy con la tempestad de las adicciones, con la turbulencia del pecado, contra las mareas de los demonios. Cuántos obreros duermen en la indiferencia, cuántos misioneros duermen en la indiferencia, cuántos colaboradores y líderes duermen en la indiferencia. Y eso tiene que ver para nosotros. Dios no nos llamó a estar en una posición indiferente. Hoy más que ayer, hermano, necesitamos realmente estar donde Dios nos necesita. Y Dios nos necesita, es como le dice el Señor en el capítulo 1, verso 2, levántate y ve a Nínive. Dios nos necesita es levántate, levántate, levántate. Es decir, levántate de tu indiferencia, levántate de tu condición, levántate de tu sueño, de tu pereza, levántate de tu glotonería, levántate de tu capacidad de perder el tiempo, porque hay gente que se la vive o se la pasa, hermano, perdiendo el tiempo en cosas infructíferas, en cosas inservibles, y más en este tiempo del COVID-19, y más en este tiempo en el que la iglesia debemos estar despiertos, porque como dice Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestro rostro, porque vuestra redención está cercana. Es un momento para despertarnos, es un momento para abrir nuestro corazón y escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque hay vida que necesitan no que estés durmiendo, sino que estemos realmente vigilantes para proclamar la palabra del Señor. El sueño espiritual que no nos deja ver el sufrimiento de otros. El sueño de la indiferencia que no nos deja escuchar el grito de las almas perdidas. Ese sueño es el que ha arropado de una manera terrible a la iglesia de Cristo. Ese sueño donde no nos interesa la salvación de las almas. Ahora vivimos más para nuestros intereses, vivimos más para nosotros mismos. Ahora vivimos más para nuestras necesidades básicas, vivimos más para nuestra familia, pero no vemos por los intereses y por los negocios del maestro. Recordemos que Jesús en el pozo de Jacob, en el capítulo 4 de San Juan, le dice a los discípulos, porque los discípulos fueron al pueblo a comprar comida, y él le dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que termine su obra. Mi comida, lo que me llena, lo que me satisface, lo que me nutre, lo que me hace estar totalmente lleno de vitalidad, es que cumpla la misión,
cumpla el llamado, cumpla la misión por la cual fui enviado a este mundo, a salvar a las ovejas perdidas de Israel y alcanzar a las naciones para la gloria de mi Padre Celestial. Ese debe ser el objetivo de todo obrero, de todo pastor, de todo líder de la iglesia del Señor. No estar en una condición de soñoliento, no estar en una condición de indiferencia. Hay que despertarnos de ese letargo, hay que salir de esa condición, hay que levantar nuestros ojos y ver la necesidad del mundo. Pronto sonará la final trompeta y el Señor vendrá por su iglesia, y nosotros somos los llamados a compartir la palabra al mundo entero, usando las plataformas digitales, usando las redes sociales, usando los medios que Dios nos ha entregado, usando la palabra, usando todo lo que tenemos. Es para que el mundo conozca el gran amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Jonás capítulo 3, 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Verso 10, mire lo que viene, Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mire este evento importante para ir terminando. Número 1, Dios tenía muy bien establecido lo que quería hacer en Nínive. Dios quería llegar a esta nación con un mensaje de salvación y de esperanza. Pero Jonás no lo veía así. Jonás veía otro aspecto, Jonás veía otra situación. Y cuando de Dios se trata del ministerio, de servirle al Señor, uno no puede poner entredicho, ni puede poner por delante ningún otro sentimiento. No se pueden poner intereses familiares, intereses humanos, intereses racionales, o intereses humanistas, o de raza, o discriminación. No se puede, no se debe. El misionero será uno que será dado y entregado a cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Por ello, en el misionero no debe haber el más mínimo asomo de indiferencia ante el llamado del Señor. Debe estar dispuesto a ir donde Dios lo necesita. Número 1. Número 2, debe entregar el mensaje que Dios le dé. El mensaje de nosotros no será un mensaje humano. No puede ser mi mensaje, por más oratoria que tengamos, experiencia ministerial, por más bagaje en el ministerio, por más insumo, por más capacidades humanas, por más elocuencia. No es el mensaje del hombre, como dijo el apóstol Pablo, no con palabras humanas. El misionero será uno que lleva el mensaje que ha recibido del divino cielo, que ha recibido del maestro, y lo entregará a los perdidos, lo entregará a las almas, lo entregará al pueblo necesitado. Y cuando ese mensaje que viene de parte del Dios de los cielos es entregado a las almas, es el Espíritu de Dios el que produce que ese mensaje llegue a la necesidad, llegue a la familia, llegue a los niños, llegue a los reyes, llegue a los grandes, llegue a los potentados, llegue a los pueblos, a las veredas, a las comunidades, a las naciones, porque no será el mensaje del hombre, será el mensaje del Dios en la boca de aquel misionero que se constituirá como un profeta
como un portavoz, como una atalaya, como un mensajero, transmitiendo el mensaje. Y cuando el hombre de Dios transmite ese mensaje, entonces suceden cosas extraordinarias. Mire este aspecto importante. Nínive era una ciudad malvada, depravada, pecadora, sucia, corrompida. Pero cuando llega Jonás con el mensaje de Dios trascendió al rey, trascendió a sus consejeros, trascendió a los más corruptos. El mensaje de Jonás trascendió a las familias, a la maldad, al pecado, a la inmoralidad, porque el mensaje de Dios transmitido con ese poder, con ese llamado, con esa capacidad de obediencia, entonces hará efectos que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Hermano, si Dios te ha puesto en una vereda, si Dios te ha puesto en un campo blanco, hermana, si Dios te ha puesto al frente de unos niños, jóvenes, si Dios te ha puesto al frente de un grupo de jóvenes, músicos, si Dios te ha puesto al frente de un grupo de alabanza, hermana, si Dios te ha llamado a un lugar para predicar como obrera, como obrero, joven, hermano, pastor, si Dios te ha puesto en el lugar donde te ha puesto, ten por cierto que tu trabajo es proclamar la palabra. No calles, no rehuses, proclama la palabra, predica esa palabra, que esa palabra hará que el pecador se arrepienta. Los vecinos, los amigos, las amigas, los jóvenes, la juventud, las personas sean impactados por ese mensaje. Si tú obedeces el llamamiento divino y no rehusas hacer la obra de Dios, Dios hará que el poder del evangelio en tus labios llegue a los lugares más necesitados y que no haya una sola vida que no sea impactada por ese mensaje que Dios te dará. Ora, ayuna, ofrenda tu tiempo, tu vida, tu talento, entrega lo que tienes, no rehuses, no pierdas tu tiempo cuestionando si Dios te llamó o no te llamó, si Dios te puso o no te puso. No es el momento para cuestionar esas cosas, es un momento para ir a Nínive y proclamar la palabra que Dios ponga en tus labios, no el mensaje humano, sino el mensaje de poder que es capaz de transformar al más miserable pecador, al rey, a los consejeros y al hombre más malo de tu vereda, de tu barrio, de tu ciudad, de tu campo. Dios lo puede cambiar porque el poder de la palabra es incomprensible al oído del hombre, pero poderosa al corazón del pecador. Levántate, misionero, obrero, líder, pastor, proclama la palabra, ve donde Dios te necesita. Y vio Dios lo que hicieron, capítulo 3, verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuántas almas se salvaron en este trabajo misionero del profeta Jonás? Muchas almas fueron tocadas, muchas familias fueron transformadas, muchas vidas fueron salvas por el mensaje de aquel misionero. Tú no sabes el alcance que tiene tu palabra, tú no te imaginas el poder que hay en tu mensaje. Tú no puedes ver ahora la magnitud de tu trabajo en tu lugar donde Dios te ha puesto. No puedes precisar, pero Dios lo está haciendo de una manera silenciosa, subterránea. No te canses de servir, no te canses de predicar, no te canses de ser una persona diligente, no te canses de hablarle, no te canses de orar por ellos, no te canses de ir, no te canses de entregar lo mejor de ti, que Dios en su momento te permitirá ver los frutos de ese trabajo misionero. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta preciosa hora. Padre, gracias por este momento que nos das. Permítenos a través de este mensaje entender y comprender que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, que fuimos llamados para servir, que fuimos llamados para entregar lo mejor de nosotros. Y permite, mi Dios, que esta palabra despierte vidas que necesitan ser confrontadas en esta labor misionera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fraterno saludo a todos los que han estado participando de este culto misionero. Dios les bendiga grandemente y el Señor les guarde.